Hola chicos, en estos videos vamos a hablar sobre otros dos atributos para evaluar los modelos, la generalidad y la fertilidad. Vamos a decir, si todo lo que explica un modelo 1, un cierto modelo, el modelo 1, puede ser explicado con el modelo 2 y el modelo 2 además explica más cosas, entonces vamos a decir que ese modelo es más general. Por otro lado, si a raíz del modelo 1 podemos llegar al modelo 2, en ese sentido decimos que el modelo 1 es fértil, ¿sí? Porque inspira al modelo 2. Para ejemplificar estos dos atributos vamos a hablar un poco sobre las leyes de Kepler. Kepler es considerado uno de los primeros grandes científicos modernos y de hecho una medida de qué tanto ha avanzado la ciencia es que las leyes de Kepler actualmente ya parecen más una curiosidad que algo muy importante. Comparado con el trabajo de Newton, menos de un siglo después, realmente las leyes de Kepler parecieran ser como bastante sencillas. Y esto es porque las leyes de Newton describen un montón de cosas. Las de Kepler solamente describen el movimiento de los planetas, pero las de Newton, además de describir el movimiento de los planetas, describen muchas otras cosas más. En este sentido, lo que podemos decir es que las leyes de Newton son mucho más generales que las de Kepler. Sin embargo, las leyes de Kepler son súper importantes en la historia de la ciencia por su fertilidad. Fue la primera vez que se describía el movimiento de los planetas de una manera sencilla, de una manera simple, y que además dio origen a muchas otras cosas, daba mucho en qué pensar a los científicos. De hecho, se cree que las leyes de Kepler fueron una de las cosas que inspiraron a las leyes de Newton. Sin embargo, Newton nunca fue como muy abierto al expresar de dónde habían salido sus ideas, por lo tanto no es seguro esto. Lo que sí es seguro es que Newton, en su libro Principia, describe cómo sus leyes implican a las leyes de Kepler, es decir, cómo sus leyes son una generalización de las leyes de Kepler. Entonces, en este sentido, podríamos considerar que las leyes de Kepler son uno de los modelos más fértiles de la historia de la ciencia. Y bueno, uno podría preguntarse, bueno, ¿para qué alguien se dedicaría a describir el movimiento de los planetas? Sí. En la actualidad, pues solamente la gente que se dedica a la mecánica celeste o la gente que se dedica a las ciencias del espacio son a los que les interesa más este tipo de temas porque realmente donde estén los planetas no afecta la vida diaria. Sin embargo, antes se creía mucho en la astrología y entonces era realmente importante saber dónde estaban los planetas porque se creía que ejercían una influencia sobre la personalidad, sobre la suerte, sobre el destino de los seres humanos en la Tierra. De hecho, esencialmente lo que se creía es que pues, si sabías dónde estaban los planetas, sabías qué iba a pasar en la Tierra. Antes de empezar a trabajar con las leyes de Kepler, cabe hacer una aclaración. Lo que le llamamos leyes, tanto de Newton como de Kepler, en realidad solamente son supuestos de un modelo matemático. ¿Sí? La idea de llamarles leyes es más bien un accidente histórico y no tiene que ver o decir que son una verdad absoluta. ¿Sí? Solamente son ciertos supuestos que resultan suficientemente generales y se cumplen. Bueno, ahora sí, hablemos de las leyes de Kepler. La primera ley de Kepler lo que dice es que la órbita de cada planeta es una elipse con el Sol en uno de sus focos. Es decir, tenemos nuestra órbita, esto sería una elipse, y el Sol está en uno de los focos, aquí sobre la órbita transita el planeta. La tercera ley de Kepler lo que nos dice es que la tasa entre el cubo de la mitad del eje mayor de la órbita, es decir, CT, desde donde C es el centro, la mitad del eje mayor, y el cuadrado del periodo, es decir, el tiempo en que tarda en regresar a un mismo punto, es la misma para cualquier planeta, es decir, es constante y es la misma para cualquier planeta. Y la segunda ley de Kepler lo que nos dice es que para cualquier planeta, la velocidad en que viaja por la órbita no es constante, de hecho varía de tal manera que el vector que va del Sol al planeta cubre un área constante en cada unidad de tiempo.
¿sí? Lo que quiere decir esto es que si nos fijamos en este arco que va de este punto a este punto y en este de acá, si estas dos áreas son iguales, entonces van a cubrirse o va a pasar el mismo tiempo en que recorra este arco grande que este arco chiquito, por lo que la velocidad aquí será mucho mayor que en esta parte de acá. En la actualidad, realmente la primer ley de Kepler sería como pues bastante natural, bastante razonable. La idea de pensar que la órbita alrededor del Sol es una elipse pues ya está como muy impregnada en la cultura en general. Sin embargo, en el tiempo de Kepler era todo lo contrario, fue una cosa rarísima. Esto era porque había muchos supuestos erróneos al respecto, e incluso algunos basados en creencias místicas. Una que era bastante marcada era la idea de que el movimiento de los planetas debía ser en un círculo y con velocidad constante, y podían ser como composiciones de círculos en este estilo. Entonces se creía que cualquier cuerpo celeste se movía en un círculo alrededor de la Tierra, o ya después de Copérnico, alrededor del Sol. Pero se dieron cuenta que esto no cuadraba con los datos, ¿no? Entonces lo que empezaron a suponer es que era una composición de círculos, a lo cual se le llamó un epiciclo. Entonces, para imaginarnos un poco un epiciclo, pues tendríamos que este es el planeta, el puntito que corresponde al planeta, que queremos ver cuál es su órbita, ¿sí? Entonces, el punto C se mueve a una velocidad constante en este círculo alrededor de E, ¿sí? De hecho, en esta dirección, ¿no? Y luego ese punto arrastra a el punto P en este circulito alrededor de ese punto C, ¿sí? Entonces lo que hace es este punto se va moviendo así, pero a su vez P se va moviendo alrededor de el punto C en esta dirección. Entonces, por ejemplo, podrían ir haciendo algo así como si fuera una nubecita. De hecho, hay algunos tipos de órbitas dependiendo de cuáles sean las velocidades constantes en la que va aquí, no sé, V1 y V2. Uno puede generar distintos tipos de órbita. De hecho, dependiendo de las velocidades, uno podría conseguir una elipse, tal cual como en la ley de Kepler, pero también podría conseguir una especie de nubecita o como una nube, pero volteada, ¿no? Donde esta está hacia abajo en vez de hacia arriba, dependiendo de las velocidades y las direcciones de los círculos del epiciclo. Y de hecho, cuando llegaba a haber algún problema y no cuadraban los datos, pues entonces iban haciendo más y más círculos, ¿sí? En todos ellos la velocidad siempre era constante en alguna dirección, y entonces este punto, que era el centro de este círculo, se iba moviendo alrededor de este, y este, que era el centro de este, se iba moviendo alrededor de este. Entonces se empezaron a jugar con eso, y realmente los astrónomos de esa época hicieron un excelente trabajo para ajustar los datos que se tenían a partir de las mediciones a este tipo de modelos. Y de nuevo es algo que hemos venido discutiendo a lo largo del curso. Uno puede ajustar casi cualquier cosa a los datos, ¿no? Los datos no necesariamente nos dicen cómo se comportan las cosas. A este tipo de sistemas se les llamaban sistemas de Ptolomeo, ¿sí? Y realmente pues podía uno ajustar cualquier conjunto de datos a este tipo de sistemas. No demasiado difícil, tampoco era trivial, pero vamos, se podían ajustar. Sin embargo, desde un punto de vista teórico, pues realmente eran como un callejón sin salida. Y eran un callejón sin salida porque realmente no nos decían pues ya nada, no nos daban como pie a algo más, no eran como un modelo, no era un modelo fértil, ¿sí? Además, desde un punto de vista práctico, era súper difícil calcular dónde iban a estar los planetas cuando esto tenía un montón de círculos y velocidades distintas en cada paso. Era súper difícil, incluso para los mejores hacedores de horóscopo era una cosa complicadísima. Y el verdadero meollo de este asunto era
creer, esta creencia mística que como el círculo era una figura perfecta y entonces los astros se tenían que mover en un círculo, ¿sí? Ese era el supuesto fuerte que tenían estos sistemas ptolomeicos y que generaba tantas complicaciones y que eventualmente terminaba siendo eh, pues bastante chafa. ¿Sí? Era por la idea por aferrarnos a la idea de que el círculo tenía que ser la órbita, ¿sí? O una composición de círculos. El verdadero aporte de Kepler fue quitar ese supuesto y trabajar con la elipse y darse cuenta que sí era cierto, ¿no? O sea, que todo se podía llevar a la elipse. En el momento en que quitas que ese supuesto de que tiene que ser un círculo, pues llegas a las leyes de Kepler. Como podemos observar, las leyes de Kepler nos dicen cómo se mueven los planetas, ¿sí? Pero no nos dicen o no precisan, ni siquiera nos dan una muy ligera intuición del por qué se mueven. Más aún, las leyes de Kepler no están derivadas de otros principios matemáticos o con cosas complicadas. De hecho, se obtuvieron esencialmente, Kepler las obtuvo, pues haciendo una examinación exhaustiva de los datos y bueno, proponiendo una manera concisa y elegante de describir lo que vio en los datos. Contrario a esto, el gran logro de Newton en esta área, este tema, fue deducir el movimiento planetario a partir de un conjunto de principios de movimiento en general que eran esencialmente los que se obtienen de los objetos que caen en la Tierra. Es decir, estos principios de movimiento se aplicaban a los objetos que caen en la Tierra o a los planetas o a lo que sea. ¿Sí? En ese sentido, su gran aporte fue que pudo deducir ese movimiento que Kepler había hecho una examinación exhaustiva de los datos a partir de un conjunto de principios. Y para hacer esto lo único que hizo fue pues agarrarse del concepto de fuerza y establecer una serie de reglas sobre cómo se comportan las fuerzas y cómo afectan al movimiento.